lo que el texto expresa y cuál es la razón o el propósito de que el Señor haya colocado esta sección aquí, hasta este punto de manera especial. Mateo 12, 43 en adelante. La palabra del Señor dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los que escucharon al Señor hasta este punto no podían creer lo que estaba pasando. De hecho, hermanos, una de las acusaciones que le han hecho al Señor hasta este punto es que al atreverse a decir que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el enviado de Dios, muchos pensaban que estaba fuera de sí, muchos pensaban que estaba loco. Y al ver esta declaración que encontramos al final de estos versículos, para muchos los síntomas de demencia estaban comprobados. De hecho, en los pasajes paralelos de Marcos y de Lucas, cuando el Señor está hablando así tan fuerte a los fariseos y a la generación y todo lo que está Él llevando a cabo, aún sus propios familiares pensaron que estaba fuera de sí. De hecho, al punto de que ellos llegan a quererlo rescatar para que no siguiera empeorando las cosas, para que no siguiera enfureciendo a los religiosos ni a la multitud. Acuérdense que él acaba de decir: generación perversa, maligna, adúltera. Y a los religiosos les acaba de recetar una frase: generación de víboras. ¿Ah? Para evitar entonces que fuese apresado y que sufriese algún daño, o para que dejara de estar diciendo todas esas cosas como nos dicen los pasajes paralelos a este. Entonces su familia se embarca en una, vamos a llamarlo así, en una expedición de ir a rescatarlo. Sus hermanos dirían: pobre de nuestro hermano primogénito. Ahora sí, está comprobado, está fuera de sí. Y esa palabra que se traduce en el otro evangelio, fuera de sí, tiene la connotación de decir: está loco, está loco. Muy bien, ¿por qué estaban pensando eso? ¿Por qué?
Esta mañana, hermanos, quiero entonces comenzar con la sección que está antes de esta, que es el versículo 43. Y cuando llegamos a este texto, hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿por qué el Señor habla de esta sección y habla de una posible posesión demoníaca hasta este punto? ¿Cuál es el propósito? Pues bien, hermanos, el propósito en este texto de Mateo 12:43 no tiene que ver más con describir a los espíritus inmundos, sino más bien tiene que ver con lo que está hablando anteriormente. De hecho, al final, en el versículo 45, el Señor nos da la razón por la cual acaba de dar esta parábola o esta, vamos a llamarlo así, declaración que habla de los espíritus inmundos. Y Él dice que lo hace porque esta perversa generación, así le acontecerá. Así que utiliza esta parábola del espíritu inmundo que sale y que luego anda vagando y que regresa para poder dar una aplicación a aquellos blasfemos, a aquella generación perversa que había rechazado al Mesías. Y como había rechazado al verdadero Espíritu de Dios, entonces lo que le esperaba era un espíritu inmundo. Si usted ve al final del versículo 45, dice, así también acontecerá a esta mala generación. Allí está el énfasis. Allí está la razón por la cual el Señor incluye estos versículos aquí en Mateo, para ilustrar lo que iba a acontecer a esa generación perversa. Una generación que se creía moralista. Una generación que decía, no necesitamos a Dios, somos muy buenos. No necesitamos a un Mesías que nos viene a decir, arrepiéntanse, generación de víboras. Habían rechazado a Juan el Bautista. Habían rechazado abiertamente a Cristo. Pero ellos se consideraban en extremo muy buenos, muy buenos. Pero el Señor claramente dice, claramente expone lo que hay en el corazón de esta perversa generación. Esta generación que el Señor la describe como generación de víboras, perversa, maligna. Ya vamos a ver algunos textos donde se refiere específicamente a estos rechazadores del Mesías. A propósito, hermanos, las personas, al igual que ese pueblo que escuchó al Señor, las personas de nuestro tiempo se creen muy buenos, muy moralistas. Cuando usted evangeliza a alguien y usted le hace la pregunta, ¿te consideras una buena persona? ¿Qué creen ustedes que van a contestar? ¿Qué dirán? Oh, por supuesto. Soy tan bueno que no quiebro ningún plato. El mundo actual, al igual que el mundo antiguo, siempre se ha considerado buenas personas. Y piensan que por ser moralistas, piensan que por ser buenos, entonces tienen que San Pedro, como dicen muchos, le va a dar el saludo cuando lleguen al cielo. Soy tan bueno que no necesito de Dios, yo puedo con mí mismo. Pero el Señor va a demostrar que hay un gran peligro, y eso quiero hablar esta mañana. Esta mañana quiero hablar del peligro de la reforma moral sin tener a Cristo. Otra vez. El peligro de la reforma moral sin
tener a Cristo. Sin tener a Cristo. Así que este es el énfasis en este pasaje, hermanos. El énfasis no está en los espíritus, en el espíritu inmundo y sus 7 compañeros, sino que está en lo que el Señor ilustra de esta perversa generación. Hay un peligro, hermanos, eminente de la falsa religión moralista que tiene el mundo hoy en día. Esta generación había rechazado a Cristo, se creían buenos, como lo hace la generación actual. Hermanos, en ocasiones el evangelio es rechazado, y fíjese bien, y en especial por las personas que se consideran muy buenos, que nunca han robado, que nunca han violado la palabra de Dios, que ellos no cometen adulterio, que ellos, etcétera y etcétera. Ese tipo de personas son los que normalmente rechazan a Dios porque creen que no necesitan a Dios. En el capítulo 10 de Mateo, en los versículos 16 al versículo 19, el Señor habló de esa generación y dijo que esa generación era tan inconforme que fue comparada con los niños malcriados y peleoneros. Fue comparado entonces con estos niños caprichosos que con nada se podían ellos alegrar. Una generación que vino el precursor del Mesías, lo rechazaron por su predicación. Llegó el mismo Mesías en persona y dijeron: demonio tiene. No estaban ellos felices, pero ellos sí eran moralistas. En el capítulo 12, en el versículo 24, el Señor dice de esta generación, una generación de blasfemos. Y escucha, que no solamente hablaban en contra del Mesías, que no solamente hablaban en contra del Hijo de Dios, sino que tuvieron el descaro de atribuir las obras del Espíritu Santo de Dios a Satanás. Y es entonces cuando se produce la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el Señor entonces dice que ese pecado es imperdonable para esa generación de blasfemos. En primer lugar, porque ellos, viendo al Mesías y viendo las obras y sus frutos y todo lo que pasaba, todo apuntaba de que realmente era Dios el que estaba obrando, pero ellos atribuyeron lo bueno a Satanás. Era algo absurdo, ya explicamos ese texto. El Señor sigue describiendo a esa generación en el capítulo 12, en el versículo 38. Y la describe como una generación perversa, una generación adúltera, una generación que prostituía la relación más preciosa, la relación de Dios con ídolos y otras cosas. Se habían apartado de Dios. Y en el capítulo 12, en el versículo 41 al versículo 42, el Señor dice que esta generación será juzgada. Aún los hombres de Nínive se levantarían en el juicio. Que aún la reina de Saba, la reina del sur, se levantaría en juicio contra esta perversa generación. Oh, pero sí, no, eran buenas personas. Eran el pueblo escogido. No quebraban ni un plato. En extremo religiosos y moralistas. Pero ni su moralismo ni su religiosidad extrema podía, hermanos, evitarles el juicio que les llegaría. Así que la aplicación para nuestro tiempo es esta, hermanos. Escuchen esto. Número 1, primer enseñanza esta mañana que viene de estos versículos, del versículo 43 al versículo 45. Escucha esto, estimado hermano y amigo.
La moralidad sin Cristo no es más que una peligrosa farsa. Otra vez, la moralidad sin Cristo no es más que una peligrosa farsa. ¿Y sabes por qué? Porque el peligro radica en que las personas llegan a confiar en sí mismos, llegan a pensar que no necesitan más que un buen comportamiento. Simplemente se creen buenos como para tener un encuentro con Cristo. No, yo no necesito a Cristo. Yo soy muy bueno. Y ese fue el peligro de Israel, queridos hermanos. El peligro del pueblo de Israel, en especial esa generación encabezada por los religiosos de la época, es que ellos, con sus tradiciones morales, ellos se creían que no necesitaban de un Mesías, que lo único que necesitaban era seguir meticulosamente todas sus normas, toda su tradición rabina. Eran tan meticulosos que diezmaban de todo, hasta las especias, que tan pequeñito, contaban los granitos. Pero eran más perdidos, eran más perversos, eran más malignos que los mismos hijos del diablo. Y ese es el peligro del moralismo. Ese es el peligro de las personas que se creen buenas, que se creen que ellos son muy morales, porque muchas veces, si no tienen a Cristo, su moralidad se vuelve más bien un peligro, una farsa que es peligrosa porque los lleva a la condenación eterna. Leamos entonces el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa. Miren eso, volveré a mi casa. Aquí está hablando el espíritu inmundo, ¿ok? Y mira, y dice: a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla, es decir, su casa desocupada, bien adornadita, porque es muy buena persona, porque no le hace daño a nadie. Así que su casa está barrida, está adornada, su casa está lista para morar. Y mira, versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, 7 espíritus peores que él. Y entrados, mira, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Lo ves? Gracias, hermanos. El primer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Ahora viene la aplicación, atentos, el Señor va a decir: así también, ¿ves eso? Así también le acontecerá a esta mala generación. Aquí tenemos un espíritu inmundo. La palabra inmundo significa, mis hermanos, que es maligno, sucio. Y este espíritu inmundo fue desterrado. No nos dice cómo fue desterrado de su casa. No nos dice cuándo fue que salió. Y es probable, mis queridos hermanos, yo quiero decir esto que es, como dicen, es verdad, 100% verdad. Muchas personas deciden dejar de fumar, dejar de el alcohol, dejar de el adulterio por miedo a algún fracaso.
Y muchos son capaces de huir de este tipo de pecados sin tener a Cristo. De hecho, recuerdo en una ocasión que estaba evangelizando a alguien y me dijo: mire, yo anduve y fui a tal iglesia, fui a la otra, fui a todas las iglesias, y ninguna me ayudó para dejar de beber. ¿Sabe qué? Solo los alcohólicos anónimos me ayudaron. Claro que sí. Muchas personas son capaces de abandonar ciertos pecados. Pero escucha esto: abandonar ciertos pecados sin tener a Cristo, de nada sirve. De nada sirve. Porque eres un pecador que necesitas a Cristo, aunque ya hayas desterrado algún pecado. Así que, mis queridos hermanos, la aplicación es esta. La nación de Israel, después del cautiverio, había dejado toda la idolatría. Israel había desterrado sus falsos dioses. Era como una casa barrida y adornada con su moralismo y su religiosidad. Así que Jesús entonces va a decir: eso no es suficiente. Lo que Israel necesitaba con esto era que ellos debían de recibir al Mesías. Ellos debían de recibir al Espíritu Santo de Dios, pero al contrario, ellos rechazaron a Cristo y también ofendieron al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, son como aquel hombre cuando el espíritu inmundo sale. Ese espíritu inmundo dice: regresaré a mi casa. Y escuchen eso, y hago énfasis en las palabras de Cristo cuando dice que el espíritu inmundo dice: regresaré a mi casa. Mi casa, eso indica posesión, indica que eran dueños, o que eres un dueño, o que es un dueño. Eso nos dice, mis queridos hermanos, que no es suficiente. No es suficiente solamente desterrar algunos pecados. No es suficiente vivir como religioso. No es suficiente vivir como moralista. Necesitas al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa es la explicación y la parábola de Cristo es que este espíritu dice: anda por lugares secos, hermanos, anda por lugares buscando reposo y no lo haya. No es que el espíritu inmundo necesita agua no, lo que está diciendo aquí, hermano, es que los lugares secos representan, en sentido figurado, representan una devastación o incomodidad. De hecho, los espíritus inmundos necesitan de organismos vivos para poder llevar a cabo su maldad. Y en especial necesitan a hombres. ¿Recuerda cuando Cristo echa fuera aquellos demonios de aquellos hombres endemoniados de Gadara? ¿Qué dijeron los espíritus? Permítenos por lo menos que vayamos ¿a dónde? A los cerdos. Los espíritus inmundos necesitan entonces y prefieren especialmente a las personas para llevar a cabo toda su maldad. Así que ese espíritu inmundo que fue desterrado figurativamente del pueblo de Israel, este espíritu inmundo que fue desterrado, dice: regresaré. Pero ya no va a regresar solo. ¿Qué dice el texto?
y hacen una tremenda fiesta ahí, porque encuentran la casa bien adornadita. Y mira, y no entra él, sino que se va. Dice, no vaya a ser que me echen de otra vez de aquí. Así que no, mejor voy a traer compañía. Y entre todos, ahí estuvo, ya, nos quedamos. Así que el Señor dice, así pasará. Escucha bien, hermanos. ¿Cuál es la implicación de todo esto? La implicación, hermano, es que es esta. Escucha, si la limpieza la realiza el Señor, escucha, si la limpieza la realiza el Señor, pero la persona simple y sencillamente demuestra una falsa fe salvadora, es decir, que no cree de corazón, de nada sirve. Muchos endemoniados habían sido sanados. Muchas personas habían sido sanadas, pero no habían puesto la confianza en Cristo. ¿Te acuerdas de los 10 leprosos que fueron sanados? Solo uno regresó dando gloria a Dios. ¿Y dónde estaban los otros 9? Pues lo mismo sucede. Muchas personas reciben un beneficio de Dios, pero luego no hay una verdadera conversión. Y Cristo dijo en los capítulos anteriores, en el capítulo 7, que eso es correcto, porque no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora quiero que escuches con mucho cuidado, con mucho cuidado. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Escucha esto, alguien religioso, alguien autosuficiente, reformado, aún con todo eso, está sujeto a Satanás. Aunque sea religioso, aunque sea bueno, aunque sea moralista, aún con todo eso, si no ha recibido al Espíritu Santo de Dios, si no ha recibido a Cristo en su corazón, si no ha entregado, si no ha rendido su vida a Cristo, aunque sea religioso, autosuficiente, bueno, está todavía bajo el dominio del maligno. ¿Lo ve? Todavía. Una vida reformada, escucha, una vida religiosa sin Cristo. Una vida reformada pero sin Cristo. Entonces los emisarios de Satanás pueden entrar y de manera segura acomodarse en la vida de las personas. No es suficiente desterrar el mal. Hay que entregar la vida a Cristo. ¿Cuántos religiosos hay hoy en día? Moralistas, que han logrado desterrar el pecado. Algunos pecados que son horribles, como el ejemplo que le di, una persona que dejó de beber, que dejó las drogas, pero sigue rechazando a Cristo. No es suficiente. No es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque no hay mayor peligro, escucha esto, que una falsa religiosidad. No hay mayor peligro y no hay cosa más trágica, porque la propia justicia hace que el individuo se vuelva insensible. Se vuelve insensible cuando cae en pecado. Así que incluso las normas bíblicas de comportamiento, y esto
lo voy a decir con mucho cuidado, las normas bíblicas de comportamiento. Hay gente que dice, no, pero yo no soy, no adoro imágenes, yo no le hago mal a nadie, yo no estoy de acuerdo con lo que hace la tradición, yo estoy bien de acuerdo con lo que dice la Biblia. ¿Ok? Eso sería una persona con normas bíblicas y buen comportamiento. Pero si estas personas no tienen a Cristo, si estas personas no tienen la salvación a través de Cristo, entonces promueven una religión que aleja a los hombres más y más de Dios, al punto que pueden ser, entonces, al final, puede ser peor. ¿Lo ves? ¿Cuántas personas hay así hoy en día? Que rechazan a Cristo porque son muy buenos. Hermanos, debemos nosotros de meditar en nuestros corazones. ¿Es realmente Cristo el dueño único y Señor de mi vida? ¿Te acuerdas lo que dijo Cristo? Nadie puede servir a dos señores. Nadie. O rechazas a Cristo o le entregas tu vida, pero no puedes ser tibio. ¿Qué pasó con la Odisea? ¿Se acuerdan ustedes de las iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2? La Odisea era una iglesia que incluso recibió una carta, se menciona ahí en Colosenses. Pero en el tiempo que Juan escribe, en el año 95 después de Cristo, esta iglesia había caído lo más bajo, al punto que él dijo el Señor que le daba náuseas y que la iba a vomitar de su boca. Escúchame bien, estimado hermano, no te engañes. Si eres solamente un moralista, un religioso, pero no tienes un compromiso verdadero con Cristo, de nada sirve. Serán de los que estarán en aquel día. Muchos estarán en aquel día, como dijo Cristo, diciendo, Señor, pero si en tu nombre hicimos tal cosa. ¿Ves? En tu nombre hicimos esto. Pero el Señor le dirá, nunca los conocí, hacedores de maldad. Primera Juan nos da las evidencias de un verdadero cristiano que ha sido reformado por el Espíritu Santo de Dios. Y Primera de Juan entonces nos da las evidencias de una genuina conversión. El amor a los hermanos, el amor a Dios, el amor a la palabra de Dios. Entre muchas evidencias. Así que Cristo dice, esto es lo que pasará con esta perversa generación. Esta declaración fue enfática y fue dirigida a la generación de aquella época. Ellos rechazaron al Mesías. Llegará un día, queridos hermanos, escuchen esto. Y esta es la profecía de Cristo en este pasaje. Israel en el tiempo de la tribulación, ellos adorarán al anticristo. Es como que esos espíritus inmundos entonces tomen a esta generación. Jesús estaba hablando de la generación de su época, pero ahora pasa lo mismo. Al hacer el puente con lo que pasa en nuestros días, es exactamente lo mismo. Las personas
creen que no necesitan a Cristo porque son muy religiosos. Pues lo mismo va a suceder. Rechazar a Cristo, solo queda entonces servir al diablo. Es terrible, hermano, lo que Jesús está diciendo aquí, lo que le acontecerá a esa perversa generación. Hermanos, ¿te imaginas entonces lo que está pasando aquí en este momento? Está toda la gente ahí, hermanos, escuchando las palabras de Cristo que les acaba de decir a los más religiosos de la época, aquellos que tenían, hermanos, las características más pulcras de la época. Aquellos que eran tan religiosos, tan meticulosos, que eran tan moralistas en extremo, y Jesús los mira de frente y les dice: generación perversa y maligna, así que ustedes van a recibir entonces al mismo diablo. Entonces eso alzó, te imaginas, una alerta. Algunos tuvieron que ir y avisar a su familia y decir: su hermano, el primogénito Jesús, está metiéndolas de caminar, está hablando locuras, no se da cuenta de lo que está diciendo, está fuera de sí. Es necesario ir al rescate, pero el Señor todavía tiene algo más que decir. Llegados allí, sus familias presencian aquella escena aterradora de lo que estaban escuchando los fariseos tramando la muerte. La gente atónita por lo que está pasando, porque Jesús está diciendo que esa generación recibiría espíritu inmundo. 7 más 1, 8. Eso era terrible, porque no había cosa más fea que las personas de su época pensar que serían esclavos de Satanás. ¿Te acuerdas que en Juan 8, la declaración de los religiosos en Juan 8, en los versículos 31 en adelante, los fariseos y los religiosos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de adulterio, de fornicación como tú. Hermanos, llegaron al punto de decir a Cristo en su cara que Él era el resultado de una relación de fornicación. Y ellos decían: nosotros no somos pecadores. Pero Cristo en ese texto les dice que son hijos del diablo. Así les dice. ¿Te imaginas la reacción de estas personas? Claro, quieren matarle. Entonces hay que entrar a rescatar a nuestro hermano mayor que ha caído, que está malito de la cabeza. Así que en el versículo 46, él seguía hablando. Y mientras aún hablaba, he aquí su madre. Llega María, que no puede creer lo que está pasando con su hijito. Y llegan sus hermanos. A propósito, atentos a lo que hay aquí en este pasaje. Llega María y los hermanos del Señor, y estaban fuera. Querían hablarle, pero él continuaba echándole fuego, o mejor dicho, leña al fuego. Y aquellos furiosos que ya, así que no podían entrar. Entonces mandan un mensajero. Y en el versículo 47 vino uno y le dijo: hey tú, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, han venido a tu rescate y te quieren hablar. Pero Jesús responde en el versículo 48. Una pregunta:
¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Por cierto, dijeron, esa es la evidencia. Este sí que está loco. No se acuerda ni quién es su madre. No se acuerda ni quiénes son sus hermanos. Entonces Jesús dice, extiende su mano, mira a sus discípulos, a sus 12 discípulos amados, porque ahí estaba Judas también, aunque era el hijo del diablo. Pero ahí estaba, los amó hasta el final el Señor. Y los mira y extiende su mano y dice, he aquí mi madre. Pero ahí no había ninguna mujer en el grupo, ¿no? He aquí mi madre, he aquí mis hermanas, he aquí mis hermanos. ¿Quiénes? Versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿ok? Escucha, esto es enfático. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, escucha esto, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y lo deja de último para agregar un énfasis. Hermanos, todos dijeron, en efecto, este hombre sí que está loco. Desconoce aún su propia familia y piensa que, Pedro, ¿eres tú la madre? Ok. Pero ¿qué es lo que Cristo va a decir aquí entonces? Y hay una segunda enseñanza. Y escucha esto. Escucha esto, mi querido hermano, mi querido amigo. La enseñanza de este pasaje es, ya voy a explicar algunos asuntos importantes que tienen que ver con lo que la tradición dice. Pero quiero darte el principio que hay aquí en este texto, en esta sección. La enseñanza es esta. Número 2. La verdadera relación con Cristo es más que una declaración verbal. Es más que una decisión de levantar la mano. Es más que ser hermano de sangre. La verdadera relación con Cristo implica amor, obediencia y sometimiento al Rey de Reyes. Esa es la verdadera relación con Cristo. Ahora bien, ya voy a volver a este texto, pero aprovechando lo que acabo de decir, la verdadera obediencia a Cristo, al Rey de Reyes, al Padre, al Espíritu Santo. Jesús dice en el versículo 50, el que hace la voluntad, ¿de quién? De mi Padre. ¿Qué implica eso? Implica entonces, mira esto, escucha, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. En otras palabras, los verdaderos hijos de Dios que hacen la voluntad de Dios, que hacen la voluntad del Padre. Cristo dice que somos sus hermanos verdaderos. Jesús no está rechazando, no está despreciando, ya voy a explicar esto, a su familia. Es más, él amaba tanto a su madre. Escúchenme, él amaba tanto a su madre que cuando estaba en la cruz, en el último momento de su vida, él le dijo al discípulo amado, ¿se acuerda lo que le dijo? Cuida. He aquí tu madre, cuida de ella. La amaba. Pero hay una relación que es más allá
que la relación terrenal. Hay una relación que va más allá del parentesco humano, familiar, y es la relación que tenemos como hijos de Dios. Qué hermoso es, hermanos, saber que somos una gran familia. ¿Sabes? Por experiencia propia. Y no quiero dejar mal a ningún pariente mío. Pero es bíblico y ustedes lo han visto en sus propias vidas. A veces la verdadera familia y la que está más cerca de ti no es la familia carnal, sino la familia de la fe. Alabado sea nuestro Dios. ¿Sabes quiénes, cuando tú te enfermas, quiénes son los que están pendientes? A veces ni la familia carnal se da cuenta. Pero la familia de la fe, somos una gran familia. Amén. Entonces Cristo dice que la verdadera relación con Él es más que una declaración verbal o un parentesco. Es hacer la voluntad de su Padre. Te pregunto, ¿te sometes a la voluntad del Padre? ¿Obedeces al Padre? ¿Estás siguiendo al Padre? ¿Estás oyendo la palabra de Dios y obedeciendo? Entonces, y solo entonces tienes el derecho de ser hijo de Dios. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aún sus propios hermanos, aún su propia madre necesitaba convertirse en una persona que rindiera y obedeciera al Mesías. De hecho, mis queridos hermanos, hay algunos datos interesantes. Juan 7:5, y si usted lo lee, usted se va a dar cuenta que Juan capítulo 7, versículo 5 dice que ni aún sus propios familia le comprendían. Jesús era incomprendido aún por sus propios hermanos. Así que Juan capítulo 7, versículo 5 dice, porque ni siquiera sus hermanos creían en él. Ahí es una evidencia, una prueba de que Jesús tuvo más hermanos. Y que la virginidad perpetua de María es una enseñanza errada. Jesús, por supuesto, fue el único que fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Pero después, María tuvo otros hijos. Juan capítulo 6, versículo 3, lo dice claramente. Marcos 3 y también Marcos 3:21 nos dice entonces que sus hermanos vinieron para impedírselo, o vinieron con esta súplica de que se fuera con ellos, venían al rescate. De hecho, Marcos capítulo 3, versículo 21 dice que sus hermanos pensaban que estaba loco y venían a rescatarlo. Su propia familia vino al rescate. Pero Jesús dice que la verdadera relación con Dios tiene que ver con la obediencia. Juan 15:14
Mira, Juan 15:14 nos dice: vosotros sois mis amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Está claro o no? ¿Cuál es el principio aquí? Obediencia, sumisión, entrega. Entrega. Así que la llegada de su familia, hermanos, dio la oportunidad, escucha, dio la oportunidad perfecta para ofrecer una ilustración gráfica, escucha esto, de la necesidad de una relación personal con él. Mira, sus hermanos y su madre eran muy queridos para él, pero una relación personal era la que tenía con sus amados discípulos. Se habla, hermanos, de los hermanos del Señor. Mateo 13, en el versículo 55 al 56, habla de que estaba Jacobo, José, Simón, Judas, y habían otras hermanas. ¿Sabes? Después de la resurrección se sigue hablando de los hermanos del Señor. A principio ellos no creían en Él. Ya lo vimos en Juan 7. Pero después de su resurrección encontramos a Jacobo, un hermano del Señor, que se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén. En Hechos 15 lo vemos sirviendo en el versículo 13 al versículo 22. Ahí está el hermano del Señor, que después de la resurrección, él creyó en Cristo. Eso demuestra que aún sus propios hermanos necesitaban creer en él. Queridos hermanos y amigos, la relación paternal, la relación materna, la relación de hermanos o lo que tú quieras no te va a salvar. Si tus padres son cristianos, ese es un asunto de ellos. Y si tú naciste siendo de padres cristianos, no pienses que por haber nacido de padres cristianos eres un hijo de Dios. No, tú necesitas recibir a Cristo también. Por eso esa es una de las preocupaciones que debemos de tener nosotros como padres. Nosotros no vamos a salvar a nuestros hijos. Es más, es probable que cuando lleguen a la edad adulta más bien se aparten. En algunos casos. Porque la relación con Cristo es una relación personal. He escuchado cosas absurdas de hombres que dicen: no, con que vaya mi esposa, yo me le voy a pegar ahí de los pies, me voy con ella. Ni te vas a dar cuenta cuando tu esposa se vaya. De verdad te lo digo. Va a estar desaparecida por 7 años. Y después, cuando venga Cristo a reinar, te vas a dar cuenta que tu amada esposa o tu amado esposo o tu amado hijo está entre ese ejército que viene a reinar con el Señor. Pero ya va a ser muy tarde para ti. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Por cierto, hermano, vuelvo a decírtelo. Jesús amaba a sus hermanos, amaba a su madre. Juan 19, versículo 26 al 27. Le dijo a Juan que cuidara a su madre cuando él estaba en la cruz. El Señor, hermanos, entonces se refiere a sus discípulos como su madre. Ya estamos concluyendo. Como su madre y sus hermanos. Para enseñar, escucha, para enseñar
que todo el mundo tiene la oportunidad de ser parte de su familia más íntima, su familia divina. ¿Sabes? La familia de Dios, escucha esto, la familia de Dios es la única familia que se tiene y que realmente, hermanos, en última instancia debe de preocuparnos. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. ¿Ves? Todo indica que toda persona puede formar parte. Nadie está excluido. Juan 6:29 dice. Juan 6:29 dice, esta es la obra de Dios, que creáis, escucha, que creáis en el que me ha enviado. Escucha esto, ya estoy terminando. A menos que creas en Cristo. Pero si no crees, ni aunque seas bueno, ni aunque seas moralista, de igual te vas a ir al infierno. De igual manera. Porque a menos que tú creas en Cristo, tu moralidad sirve. Si no, no sirve para nada. Son trapos de inmundicia. Son trapos de inmundicia. Y si sabes la idea de trapos de inmundicia, excelente. Si no, te lo explico así fácil. Los trapos de inmundicia, a lo que se refiere la Biblia cuando dice que nuestra moralidad es como trapos de inmundicia, se refería que en la antigüedad las mujeres en su tiempo, en su período, usaban trapos, y esos trapos eran considerados inmundos. Nadie se acercaba a esos trapos con flujo de sangre. Y el Señor dice que nuestra moralidad sin Cristo es así, que le causa náusea, rechazo. Escucha, estar correctamente entonces relacionado con Cristo se requiere más que una simple declaración verbal de lealtad. Oh, sí, Señor, yo te seguiré. ¿Te acuerdas de que el Señor le dijo a un siervo, haz esto? Y dijo, sí, yo voy. Pero no fue. Y vino y al otro le dijo, haz esto. Y dijo, no, no quiero ir. Pero al final fue. Y el Señor dijo que el que fue, aunque no quiso ir, era el mejor siervo que aquel que dijo sí, pero que se quedó sentado. ¿Cuántas personas dicen sí a Cristo todo el tiempo? Dicen sí a la palabra todo el tiempo. Dicen sí, aceptan todo, pero no actúan, pero no viven de acuerdo a su palabra. Son simplemente moralistas. Mateo 7:21, con esto concluyo, versículos 21 al 23. Entonces os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una salvación verdadera solamente está en esa relación con Cristo. No hay en otro salvación, estimado amigo. No hay otro que pueda salvarte. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro que pueda salvarte. Aunque pienses que estamos locos, Cristo es el único camino. Amén. La moralidad es un peligro, es una farsa si tú rechazas a Cristo. Si tú has hecho un compromiso verbal de lealtad, pero vives como religioso solamente, entonces eres de igual manera. Es una farsa.
Y estás igual. Si no te sometes a Cristo, si no obedeces a Cristo y a su palabra, no eres el hermano de Cristo, no eres un hijo de Dios. Esa es la implicación de estos textos. Y por supuesto esto, hermanos, pone el sello. Ahora el Señor, ya no más, escucha, a partir del capítulo 13, ya no más va a hablarle a los fariseos de modo que entiendan. Y a partir de aquí comienza a hablar en parábolas. Hasta en el capítulo 23, donde les habla de los ayes para los religiosos. Quiero invitarte esta mañana a ponerte en pie. Quizás en esta mañana tú conozcas a alguien, o quizá tú mismo pueda que estás en algún peligro de simplemente ser un moralista. Pero si no tienes a Cristo, tu moralismo no es más que una farsa peligrosa. Peligro. La verdadera relación con Cristo es más que una declaración de seguirle. Es más que levantar la mano. Es someterte a Cristo y obedecer su palabra. Ese es el verdadero hermano del Señor. Ese es el verdadero hijo de Dios. Revisa tus convicciones. ¿Qué tanto estás obedeciendo a Cristo? Porque es un peligro ser moralista, ser religioso sin obedecer a Cristo. Padre glorioso, esta mañana nos has bendecido con tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es santa, tu palabra es una espada de doble filo. Tu palabra nunca regresa vacía. Tu palabra trae libertad. Tu palabra trae crecimiento. Tu palabra trae cambio. Tu palabra trae, Señor, contrición muchas veces, porque nos habla de nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti verdaderamente. Aquí está, Señor, tu iglesia presente, y donde quiera que estén mis hermanos. Es mi oración que tu palabra abra su entendimiento y que puedan, Señor, vivir solamente y exclusivamente para ti. Gracias por tu palabra.